historia la podemos ya retrotraernos a los griegos, pero preguntarnos por el método, por plantear un método diferente, uno podría retrotraerse a Vico, ¿no? Que, digamos, contraponiéndose a Descartes, pretende sostener que Descartes, con su método, digamos, demostrativo, dejaba de lado muchos conocimientos y, de alguna manera, él propone o él sostiene que realmente lo que se puede conocer o lo que realmente se conoce bien es lo que uno ha creado. En ese sentido, se abre todo el panorama al conocimiento del humano. Sin embargo, digamos, la lectura o la recuperación de Vico se da en el siglo XIX, con figuras como Dilthey y el desarrollo de la hermenéutica, que es la corriente, digamos, académica ya más estandarizada, que sostiene esto de que, bueno, la vida se tiene que conocer a la vida y se buscan estrategias para conocer a la vida. No es que la empobrece, me parece, sino que te obliga a acercarte con nuevas preguntas o con preguntas diferentes a si no sostuvieras esa posición. En ese sentido, te limita, te restringe, pero porque el proyecto de investigación apunta a esa área. Si vos te planteas el otro acercamiento, tenés otro empobrecimiento diferente, en el sentido de que tu perspectiva se ve limitada por la pregunta del proyecto al cual estés abocado, ¿no? En ese sentido, empobrece como empobrece cualquier pregunta, en el sentido de que te restringe y te obliga a acotarte a ese aspecto. O sea, esto de decir, bueno, tenemos dos tipos de ciencias con dos metodologías radicalmente diferentes, sería un acercamiento. Está la ciencia exacta, la ciencia matematizable, la ciencia de Galileo y la ciencia humana que, bueno, pretende un acercamiento más de tipo cualitativo, que tiene herramientas más limitadas o diferentes herramientas para abocarse al problema del humano. La idea básicamente sería el ser humano en tanto objeto de estudio es medio complejo porque tiene esa capacidad reflexiva de ser consciente cuando se lo está estudiando y afectaría un poco los resultados de los estudios. Entonces, cuando se dice ciencia dura, sería la ciencia más estricta, más atenida a un pretendido ideal de ciencia, y la ciencia blanda, ya con esa distinción claramente peyorativa, presentaría otras características. Hay otras denominaciones que son, todas son más o menos felices, depende de dónde se la ve. Está esto de, bueno, ciencias exactas, ciencias sociales. Con exactas haría referencia a, bueno, la pretensión de usos cuantitativos. Ciencias sociales, ahí hace referencia al objeto, entonces no, es medio también complicada la distinción, y sino también a veces, en vez de ciencias sociales, ciencias del espíritu, porque sería la traducción de la palabra Geisteswissenschaften, ¿no? Ciencias del espíritu, en la palabra alemana. Habría una línea más bien prescriptivista que diría, bueno, la ciencia es una sola, hay un solo método, no importa el objeto. Esa tradición más dura en general suele asociarse o identificarse con lo que algunos dicen las ciencias duras, y entonces desde esa lectura peyorativamente se vería a las ciencias humanas como ciencias blandas y diciendo, bueno, flacos, a ustedes les falta mucho para llegar a nuestro nivel. Hay otra perspectiva que de alguna manera lo que reconoce que es esta tradición de Vico y de incluso Dilthey y todo lo que es la hermenéutica, diciendo, no, el objeto de alguna manera incide en la metodología. Esa pregunta ni siquiera es original de Vico. O sea, uno se retrotrae a la metafísica o la ética Nicómaco de Aristóteles y te dice, bueno, hay distintos tipos de saberes dependiendo del objeto. Entonces,
eso sería otro acercamiento, o sea, uno donde la metodología se subsume o es dependiente o tiene algún vínculo con con el objeto de estudio. Entonces, dependiendo del objeto de estudio, la metodología. La otra te diría, la ciencia tiene un método, el objeto es independiente del método. Quiero aclarar una cosa, y tiene que ver con esto de si es un prejuicio o no. O sea, me parece que es un punto de partida, y dependiendo de ese punto de partida, cómo se acerca uno al problema de la ciencia. Me parece que por más argumentos que demos a favor de una posición o a favor de la otra, siempre vamos a encontrar argumentos, digamos, racionales para sostener una posición o la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, personalmente considero que sí, que todas las ciencias son sociales, son ciencias blandas, aún las más duras, lo cual permitiría o permite proyectos de investigación de tipo sociológicos, ¿no? Sociologías de la ciencia, ver cómo uno discute proyectos de investigación, negocia acercamientos y problemáticas, se discuten cátedras, y todo desde la humanidad, ¿no? Desde nuestra humanidad. En realidad, si uno hace un poco de la historia del debate epistemológico, por lo menos en la Academia Norteamericana de los años 40 en adelante, encontramos que Hempel saca un texto en el año 42 que presentaba el problema de las explicaciones en la historia, y Hempel sostiene que, bueno, la historia tiene que tener el mismo modelo explicativo que cualquier otra ciencia. Tiene que ser lo que Drake diría un modelo de cobertura legal. Tenemos condiciones iniciales, una ley general, y entonces el hecho histórico se explicaría a través de esas condiciones, la condición inicial y las leyes generales. Resulta que este artículo dio a mucho debate, porque básicamente las condiciones que planteaba Hempel no se cumplían, de hecho no se cumplen en la labor del historiador. Hempel, digamos, con su posición prescriptivista de que la filosofía tenía que prescribir y no describir lo que hacía o lo que hace un historiador, no le preocuparía mucho. Pero bueno, salieron muchas voces disonantes y empezaron a, de alguna manera, relativizar esta posición. Y en los años 60 surge toda una serie de corrientes de autores que empiezan a proponer a la narrativa como alternativa, digamos, de suavizar y adecuar un poco, digamos, los planteos filosóficos acerca de cómo debe actuar un actor y lo que de hecho sucede. En esa línea aparecen varios autores. Arthur Danto saca su filosofía analítica de la historia por los años 60, Hayden White saca su metahistoria en el año 70, y un poco con posterioridad, pero dentro de este debate, aparece Paul Ricoeur en el año 80 con su historia y narración. ¿Por qué traigo a colación estos tres autores? Porque tienen que ver con el problema de, en realidad, si la historia es ciencia o no, en el sentido de que para Ricoeur la historia tiene cierta ambición de verdad, y en ese sentido es científica, pero, digamos, hay como una tensión entre lo que sería la explicación por un lado y la comprensión por el otro. La idea para Ricoeur es, bueno, tenemos que interpretar lo que pasó en el pasado. De lo que se trata es, de alguna manera, comprender los sucesos, comprender las intenciones que hubo, y cuando la comprensión empieza a tener ciertas falencias, bueno, ahí aparece la explicación tratando de completar estos huecos.
Acá en Ricoeur se podría ver el cruce, ¿no?, entre este debate de si hay una metodología de la ciencia, de la historia como ciencia, y si eso supone una oposición con la ficción. O sea, Ricoeur diría, no hay tensión entre ciencia y ficción. La historia es historia en el doble sentido, o sea, es historia tratando de hablar del pasado, pero también es historia en tanto narración de algo. Y esto no es contradictorio respecto de una ambición de verdad. O sea, hay un referente o hubo un referente y nosotros nos queda de ese referente trazos del pasado. Entonces, Ricoeur, por así decirlo, nos sirve de hilo conductor o de una manera de vincular estos dos temas, ¿no? La relación entre una metodología de las ciencias sociales o ciencias blandas y el problema de la ficción. Pero las otras corrientes, especialmente Hayden White con su metahistoria, lo que empiezan o lo que hacen, que es con un poco de anterioridad a Ricoeur, digamos, de hecho Ricoeur pretende responder a estas líneas, lo que hace es enfatizar el carácter narrativo en detrimento de el carácter semántico, referencial de la ciencia. Entonces, Hayden White lo que plantea es que, bueno, en el fondo no hay un criterio epistémico, no hay una base de datos que nos permitan decidir en última instancia frente a dos relatos acerca de un suceso, cuál relato es preferible al otro. O sea, no habría un relato más verdadero que otro. Entonces, en última instancia, diría Hayden White, la decisión acerca de qué tipo de narrativa acerca del pasado preferiría no sería una cuestión epistémica, sino que en el fondo el último criterio es un criterio de tipo moral o estético. Y es acá donde aparece este problema de, bueno, ¿qué estamos? ¿Ante una historia? ¿Ante una ciencia? ¿O ante un relato de ficción? Y esto ha dado lugar, o dio lugar a bastantes discusiones. Ya dije, el texto de Hayden White es del año 70. Ricoeur pretende dentro del ámbito teórico responder con su historia y narración. Pero en el año 89 aparece un debate con un historiador italiano, que es Carlo Ginzburg, que trae a colación el problema de los sobrevivientes del Holocausto a través de una conferencia que se llama Solo un testigo, donde trayendo o recordando la ley o el sistema jurídico romano que dice que un solo testigo no es testigo, él reconsidera esto, sostiene la necesidad de recoger incluso la posición de un solo testigo y le reprocha a Hayden White el negacionismo que supone su narrativismo. De alguna manera, Hayden White, en el artículo vinculado a o que le corresponde de respuesta a Carlo Ginzburg, modera un poco su posición, la limita, dándose cuenta que es muy fuerte la idea de que una persona que ha estado en un campo de concentración pueda hacer frente a un autor y decirle: mire, señor, yo estuve acá y esto no puede ser considerado solo una novela. Bueno, cuando irrumpe el logos en el panorama del mitos, en realidad se instalan dos tradiciones. Por un lado, una tradición que podríamos llamar más racionalista, que se inicia
con Pitágoras y su círculo órfico, y por el otro lado una tradición tal vez un poco menos racionalista, que a mí me gusta llamar pragmatista, que se inicia con los jonios, los milesios, y que continúa hasta los sofistas. La tradición de Pitágoras llega hasta Platón, quien va a poner el acento en esta distinción y se va a instalar como el gran relato de la filosofía y de la ciencia de su época. Recordemos que en sus orígenes ciencia y filosofía no están separados, sino que la distinción va a ser muy posterior, y lo que hace Platón, como su concepción es mucho más racionalista y pone el acento en este logos que se está constituyendo, descalifica a todo aquel que se aparta de esta visión platónica acerca del conocimiento y los acusa de filodoxos, ¿no? Separa doxa, episteme. Platón va a ser el verdadero portador de la verdad, el filósofo, el amante del saber, el que se desvela por la verdad, mientras que los filodoxos, los sofistas, son aquellos que se conforman con pseudo verdades, pseudo conocimiento. Los sofistas, quienes hacían algo como ejercicios con sus alumnos y proponían, por poner algunos ejemplos, defender a Helena de Troya. Lo mismo pasó con un general que se llamaba Palamedes, que era considerado un traidor. Y los sofistas hacían con sus alumnos un tipo de ejercicio, una técnica que ellos aplicaban, en donde debían mostrar que tal vez Palamedes era un traidor a los ojos de ciertos personajes poderosos, pero tal vez él lo hacía por defender sus principios, de manera que quizás era traidor a ciertas personas, pero leal a ciertos principios. Bueno, este tipo de ejercicios que hacían los sofistas era lo que llevó a Platón y otros a considerar que no hacían más que manipular ficciones y que la verdad en realidad debe ser objetiva, debe ser única, debe ser universal, y no puede ser que Helena de Troya sea buena o mala, Palamedes sea leal o traidor. Es una la verdad. Junto con esta descalificación de los sofistas y esta autoproclama como el custodio de la verdad y el saber, Platón instala un relato, que es el relato que se va a considerar como el inicio de la verdadera filosofía, que después en la modernidad va a ser retomado, porque Platón instala varios criterios que se van a considerar como pilares de la ciencia, no solo en la ciencia incipiente de los griegos, sino también en la modernidad: criterio de objetividad, búsqueda de la verdad, etc. El prestigio de las ciencias naturales se consolida durante la modernidad, especialmente en el llamado siglo de la Revolución Científica, y después se va reforzando con la Ilustración del siglo XVIII, el positivismo del siglo XIX y también con el neopositivismo del siglo XX, que van reforzando este relato instalado por este prestigio que ganan las ciencias naturales. Desde cierta posición crítica surgida de las ciencias sociales, hay una crítica que en realidad refuerza el prestigio de las ciencias naturales. Autores como, por citar un ejemplo, Habermas, pretenden reclamar para el espacio de las ciencias sociales una metodología propia, incluso una racionalidad propia. Y yo creo que esto contribuye a reforzar el supuesto prestigio de las ciencias naturales, porque no pone en dudas esta distinción, ciencias naturales por un lado, ciencias sociales por el otro, sino que al reclamar un espacio propio, lo que trae como consecuencia es que las ciencias naturales queden exentas de crítica, de manera que incluso los propios teóricos de las ciencias naturales obtienen una ventaja de esta pretensión de los científicos sociales. Desde otros lugares, en cambio, hay otros teóricos que sí han realizado una crítica, yo creo que más radical que la de los teóricos de las ciencias sociales, y que curiosamente han sido catalogados como conservadores, como el caso de Gadamer, y que, bueno, algunos son reducidos o descalificados por parte de la epistemología oficial como irracionalistas, como poniendo en dudas que la racionalidad que se juega en disciplinas que no son las ciencias naturales son de un tenor menor. Por eso yo considero que sostener la clasificación ciencias naturales y ciencias sociales sin problematizarla al menos, no hace más que reforzar ese prestigio de las ciencias naturales.
incluso para quienes demandan una racionalidad propia para las ciencias sociales. La distinción entre ciencia y pseudociencia se remonta prácticamente hasta Platón, quien había recurrido a los conceptos de doxa y episteme para separar a aquellos pensadores que contradecían esta versión que tenía Platón del conocimiento. De la misma manera, en la actualidad, los epistemólogos, científicos, teóricos de la ciencia en general también han recurrido al concepto de ciencia y pseudociencia como criterio de demarcación para separar precisamente aquellas visiones que también se interesan en la ciencia, pero con las que no comparten criterios, de manera que todos aquellos teóricos que esgrimen alguna idea diferente respecto de lo que podríamos llamar la epistemología oficial, la historia oficial de la ciencia, son descartados, desestimados, reciben calificaciones como epistemólogos alternativos, historiadores de la ciencia y no estrictamente epistemólogos, cuando no literatos, creadores de ficción, ¿sí? Y bueno, este es un límite al cual se tiende, a partir de estas epistemologías oficiales, separar lo que es ciencia de literatura. El hecho de que exista una ciencia oficial, una epistemología oficial, una historia oficial de la ciencia, probablemente tenga como principal consecuencia el hecho de que quienes pretendan una mirada diferente, una mirada crítica, una mirada alternativa, tengan menos espacio. De hecho, la historia oficial de la ciencia, la epistemología oficial, la ciencia canónica, tienen las instituciones, poseen incluso premios que refuerzan ciertas miradas en detrimento de otras. Los estudiantes universitarios son formados en esa misma ciencia oficial, de manera que quienes pretendan una mirada alternativa necesitan probablemente un gran esfuerzo para sobreponerse. Hubo en el año 96 el famoso chiste de Sokal que puso en evidencia esta cuestión. Un famoso físico, Alan Sokal, envió a una revista especializada de ciencias sociales una especie de parodia acerca de lo que podría ser una visión alternativa de la ciencia. Y en realidad quería ridiculizar una visión alternativa a la que él consideraba la ciencia oficial, la ciencia hegemónica. De manera que, bueno, no ha sido el único caso en que miradas alternativas son ridiculizadas. Lo que hizo Sokal fue ridiculizar a todos aquellos que pretendían hacer una ciencia alternativa. Y bueno, lo que queda como consecuencia es o bien volver a retomar el camino de la ciencia oficial o conformarse con trabajar sin saber con certeza si ese trabajo va a ser incluido en el camino de la ciencia.